¿Cómo dejarte guiar por el Espíritu Santo? Cada día, imagina despertar cada mañana con una claridad absoluta sobre qué hacer, cómo actuar y hacia dónde dirigirte. Sin dudas, sin miedo, con una paz que trasciende cualquier circunstancia. Ahora dime, ¿cuántas veces has deseado escuchar claramente la voz de Dios? ¿Cuántas veces has sentido que caminas solo, sin una dirección clara? No es que el Espíritu Santo no te esté guiando, es que muchas veces no sabemos cómo escuchar. Y ahí está la clave. En este video te voy a mostrar cómo aprender a ser guiado por el Espíritu Santo en tu día a día. No en momentos aislados, no solo en la iglesia, sino cada día, en cada decisión, en cada paso que das. Esto no es solo para pastores, profetas o personas especiales en la fe. Esto es para ti, porque el Espíritu Santo no es un concepto lejano ni una idea abstracta. Es real, es cercano y quiere dirigirte. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puedes saber si realmente es Él quien te habla? ¿Cómo puedes distinguir su voz entre tantas distracciones? ¿Cómo puedes dejar de depender de tus emociones y empezar a caminar con una dirección divina? Voy a revelarte principios clave que pueden transformar completamente tu vida espiritual. Y no te voy a dar respuestas vagas ni consejos genéricos. Te daré estrategias prácticas, directas y probadas, que si las aplicas, te aseguro que experimentarás la diferencia. Si te quedas hasta el final de este video, no solo aprenderás a escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que descubrirás el mayor error que la mayoría comete cuando intenta buscar su dirección y que los aleja sin darse cuenta. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Alguna vez has sentido que estás caminando solo, sin dirección, sin claridad en lo que debes hacer? Tal vez has estado en una encrucijada en tu vida, con decisiones que tomar, pero sin saber cuál es el camino correcto. Tal vez has orado, has buscado respuestas y lo único que has recibido es un silencio frustrante. Si alguna vez has sentido que Dios no te habla, quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver las cosas. Dios no está en silencio. El Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Pero muchas veces somos nosotros los que no sabemos cómo escuchar. Aquí está la realidad que nadie te dice. Dios quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo. Su deseo no es esconderse de ti, ni hacerte pasar por un proceso de desesperación para encontrar su voz. Él quiere guiarte, dirigirte y revelarte su propósito. Pero hay algo que debes entender primero. La manera en la que Dios habla no siempre es como tú esperas. Mucha gente cree que Dios solo habla de maneras espectaculares, con una voz audible, un sueño impactante o una visión sobrenatural. Y aunque Dios puede hablar de esas formas, la realidad es que la mayoría de las veces Él lo hace de manera mucho más sutil, pero igual de poderosa. La Biblia nos da una clave en 1 Reyes 19, cuando el profeta Elías estaba buscando la voz de Dios. La historia dice que hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo ese ruido, vino un suave susurro, y ahí estaba Dios. Dios no compite con el ruido de este mundo. No va a gritar por encima de tu ansiedad, tu distracción o tu agenda ocupada. Si quieres escucharlo, necesitas aprender a bajar el volumen del mundo y subir el volumen de su voz. Vivimos en una época donde estamos constantemente bombardeados de información, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones, trabajo, estudios, estrés. Nuestra mente está tan ocupada con tantas cosas que cuando Dios nos habla, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Piensa en esto. Si estás en una habitación llena de personas hablando al mismo tiempo y alguien te susurra algo, ¿lo escucharás? Probablemente no.
Pero si de repente todos guardan silencio, ese susurro se vuelve claro. Así es con el Espíritu Santo. Él está hablándote, guiándote, dándote dirección, pero si tu vida está llena de ruido, su voz se ahoga entre todo lo demás. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo puedes reconocer su voz en medio de todo el ruido? Dios está hablando, pero no de la manera que esperas. Muchas veces esperamos que Dios nos hable exactamente como nosotros queremos. Queremos una señal visible, una voz audible, una confirmación inmediata. Pero la realidad es que Dios ya nos ha dado muchas maneras en las que Él nos habla constantemente. Algunas personas dicen: Dios nunca me habla, pero la verdad es que sí lo hace. Habla a través de su palabra, a través de la paz en nuestro corazón, a través de pensamientos e impresiones que pone en nosotros, a través de personas, a través de circunstancias. El problema es que si no estamos atentos, esas señales pasan desapercibidas. Lo más peligroso no es que Dios no te hable, sino que lo haga y tú no te des cuenta. Por eso, en lugar de decir Dios no me habla, empieza a preguntarte: ¿estoy prestando atención a cómo Dios me está hablando? Piensa en cuántas veces has tenido una idea repentina que te ha llevado a hacer algo bueno, o cuántas veces has sentido una sensación fuerte de paz o de inquietud ante una decisión. Piensa en cuántas veces un versículo ha saltado a tu corazón justo en el momento en que lo necesitabas. Eso no es casualidad, eso es Dios hablándote. Muchas personas creen que para escuchar la voz del Espíritu Santo deben ser perfectos, santos en todo momento, sin cometer errores. Pero eso no es cierto. Dios no solo le habla a las personas que han alcanzado cierto nivel de madurez espiritual. Él habla a cada uno de nosotros, pero la diferencia está en que algunos han entrenado su oído para reconocer su voz, mientras que otros la ignoran sin darse cuenta. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eso significa que si perteneces a Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. No necesitas ser un pastor, un líder espiritual o alguien con un título religioso para recibir dirección del Espíritu Santo. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar y obedecer. Cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que Dios siempre ha estado hablándote. Solo que antes no estabas lo suficientemente consciente de ello. Muchas veces sentimos que Dios está distante, que se ha apartado de nosotros, que nos ha dejado solos. Pero la verdad es que Él nunca nos abandona. Jesús prometió en Juan 14:16-17 que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros siempre. No dijo que estaría con nosotros solo cuando nos sintiéramos espirituales, solo cuando hiciéramos las cosas bien, solo cuando nos portáramos de cierta manera. Dijo siempre. Eso significa que, incluso cuando no lo sientes, Él está ahí. Incluso cuando no lo escuchas con claridad, Él sigue hablándote. Incluso cuando no entiendes lo que está pasando en tu vida, Él sigue dirigiéndote. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y empezar a prestar atención. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, quiero que recuerdes esto: Dios no ha dejado de hablar. Tal vez solo necesitas aprender a reconocer su voz. Y en este video vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Vamos a descubrir cómo sintonizar nuestra vida para escuchar al Espíritu Santo con claridad, cómo evitar los bloqueos que nos impiden oír su dirección y cómo empezar a caminar con seguridad bajo su guía todos los días. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiar por completo la manera en la que te relacionas con Dios. Las 3 formas más comunes en las que el Espíritu Santo te habla, vamos a hablar de algo clave. ¿Cómo puedes saber si el Espíritu Santo te está hablando? Porque sí, Él habla todo el tiempo.
pero muchas veces no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque estamos esperando una voz audible desde el cielo, una señal gigantesca o algo sobrenatural que nos sorprenda. Pero Dios no siempre trabaja así. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo nos guía de maneras mucho más sutiles, pero igual de poderosas. Y hoy quiero compartir contigo 3 formas comunes en las que Él te habla. Si las entiendes y las practicas, comenzarás a escucharlo con más claridad en tu vida diaria. Antes de hablarte de cómo dejarte guiar por el Espíritu Santo, quiero hablarte de las 3 formas más comunes en las que el Espíritu Santo te habla. ¿Cómo puedes saber si el Espíritu Santo te está hablando? Porque sí, Él habla todo el tiempo, pero muchas veces no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque estamos esperando una voz audible desde el cielo, una señal gigantesca o algo sobrenatural que nos sorprenda. Pero Dios no siempre trabaja así. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo nos guía de maneras mucho más sutiles, pero igual de poderosas. Y hoy quiero compartir contigo 3 formas comunes en las que Él te habla. Si las entiendes y las practicas, comenzarás a escucharlo con más claridad en tu vida diaria. Número 1. A través de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has leído un versículo y has sentido que era exactamente lo que necesitabas en ese momento? Eso no es casualidad. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de reglas. Es la voz escrita de Dios y el Espíritu Santo es quien la hace viva en tu corazón. Tal vez estás pasando por un momento difícil y de repente abres la Biblia y lees: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Ese versículo, en ese preciso instante, trae una paz indescriptible a tu corazón. Sientes que es una respuesta directa de Dios. Eso es el Espíritu Santo hablándote. Si quieres escuchar más a Dios, necesitas conocer su palabra. No puedes reconocer su voz si no sabes cómo habla. La Biblia es el idioma de Dios. Y aquí hay algo importante. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la palabra. Si alguna vez escuchas algo que no se alinea con la Biblia, no es la voz de Dios. Una forma práctica de comenzar a escuchar al Espíritu Santo a través de la Escritura es hacer una oración antes de leer la Biblia. Algo sencillo como: Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Luego, presta atención a los versículos que te llamen la atención o te hagan reflexionar. Es posible que Dios te esté mostrando algo que necesitas saber en ese momento. Número 2. A través de una paz o una inquietud interior. Esta es una de las formas más claras en las que el Espíritu Santo guía a los creyentes. ¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión y sentiste una paz inexplicable o, al contrario, una incomodidad que no podías explicar? La Biblia dice en Colosenses 3:15 que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando el Espíritu Santo te está guiando hacia algo, generalmente experimentarás paz, incluso si la situación parece difícil o desafiante. Por otro lado, si algo no es para ti, muchas veces sentirás una inquietud interior, aunque en apariencia todo parezca estar bien. Imagina que te ofrecen un nuevo trabajo. El salario es bueno, las condiciones son perfectas, pero cada vez que piensas en aceptar, sientes un peso en el corazón, como si algo no estuviera bien. Eso puede ser el Espíritu Santo mostrándote que ese no es el camino correcto. Si parece bueno pero te roba la paz, no es de Dios. Si parece difícil pero tienes paz, confía. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de su dirección en tu vida. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate: ¿esto me da paz o me genera inquietud? Si no tienes paz, no tomes el paso hasta que Dios te lo confirme de otra manera. Número 3. A través de impresiones, pensamientos y personas claves. A veces,
El Espíritu Santo te habla poniendo pensamientos o impresiones en tu corazón. Esos impulsos repentinos, esas ideas que llegan de la nada y que te hacen sentir que debes hacer algo en particular, pueden ser su voz guiándote. Tal vez un día sientes que debes llamar a un amigo sin razón aparente. No sabes por qué, pero decides hacerlo. Y cuando lo haces, descubres que esa persona estaba pasando por un momento difícil y necesitaba justo esa llamada. Eso no es coincidencia, es Dios dirigiéndote. Dios también te habla a través de personas. No es casualidad cuando alguien, sin saberlo, te dice exactamente lo que necesitabas escuchar en un momento clave. Tal vez estabas orando por una dirección y de repente un amigo, un pastor o incluso un desconocido te dice algo que responde directamente a lo que estabas preguntando a Dios. Es importante estar atentos a estos momentos, porque muchas veces Dios confirma su dirección a través de otras personas. Pero también debemos ser cuidadosos. No todas las voces que escuchamos son de Dios. Por eso es clave filtrar cualquier consejo o impresión con la palabra y con la paz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si sientes un pensamiento persistente que te impulsa a hacer algo bueno, es muy probable que sea el Espíritu Santo. Él no te va a llevar a hacer algo que contradiga la Escritura, te aleje de Dios o cause confusión. Siempre traerá dirección, claridad y propósito. Una forma práctica de aprender a discernir estos impulsos es escribirlos. Cuando tengas un pensamiento fuerte sobre algo, anótalo. Con el tiempo podrás notar un patrón y aprenderás a reconocer con más facilidad la voz del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no está en silencio. Solo necesitas entrenar tu corazón para reconocer su voz. ¿Cómo empezar a ser guiado por el Espíritu Santo? Hoy mismo. Ahora que ya sabes cómo el Espíritu Santo te habla, viene la parte más importante. ¿Cómo puedes empezar a ser guiado por Él cada día? No de manera ocasional, no solo en momentos de crisis, sino como un estilo de vida. Muchas veces queremos que Dios nos hable en cosas grandes, pero no estamos dispuestos a escucharlo en lo cotidiano. Esperamos que nos revele nuestro propósito de vida, pero ignoramos su dirección en lo simple. Cómo tratar a las personas, qué hábitos desarrollar, qué palabras decir o callar. La verdad es que el Espíritu Santo quiere guiarte en todo, pero para eso tienes que aprender a reconocer su voz, confiar en su dirección y obedecer cuando te hable. Aquí te voy a dar pasos concretos que puedes aplicar desde hoy mismo para comenzar a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Paso 1. Separa un tiempo diario para estar con Dios. Este es el fundamento. Si no haces tiempo para Dios, el ruido del mundo te va a gobernar. No se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o de orar cuando tienes un problema, sino de desarrollar una relación real y constante con Él. Piensa en cualquier relación que sea importante en tu vida. Si nunca hablas con alguien, si nunca compartes tiempo con esa persona, la conexión se debilita. Lo mismo sucede con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él, más clara será su voz en tu vida. No importa si empiezas con 10 o 15 minutos al día, lo importante es que lo hagas con intención. Puedes leer la Biblia, orar, escuchar música de adoración o simplemente estar en silencio delante de Él. A medida que lo hagas con constancia, notarás cómo su presencia se vuelve más real en tu vida. Paso 2. Ora y pregunta. Específicamente, muchas veces decimos que queremos la dirección de Dios, pero nuestras oraciones son demasiado generales. Decimos, Señor, guíame, sin realmente esperar una respuesta clara. Pero Dios responde a preguntas específicas. Cuando enfrentes una situación, en lugar de decir, Dios, ayúdame, intenta orar así. Señor, ¿qué pasos debo tomar en esta situación? ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Hay algo que deba cambiar en mi corazón?
Cuando haces preguntas concretas, empiezas a entrenar tu corazón para recibir respuestas específicas. Dios se deleita en hablarte cuando realmente buscas su dirección con humildad y disposición a obedecer. Paso 3. Escucha y escribe. Aquí está el error de muchos. Oran, pero no esperan respuesta. Terminan de hablar con Dios y siguen con su día sin darle espacio para contestar. Si realmente crees que Dios quiere hablarte, después de orar, quédate en silencio unos minutos. No te levantes enseguida, no te distraigas con el teléfono. Simplemente quédate quieto y atento. Tal vez sientas un pensamiento en tu corazón, una impresión, un recordatorio de un versículo o una sensación de paz sobre cierta decisión. Tal vez Dios traiga a tu mente una persona con la que necesitas hablar. Escribe lo que sientas en ese momento, por más simple que parezca. Con el tiempo, notarás un patrón. Verás cómo Dios te habla de maneras sutiles, pero poderosas. Aprenderás a diferenciar su voz de tus propios pensamientos. Paso 4. Obedece las pequeñas direcciones. Dios no siempre te mostrará un mapa completo de tu vida, pero sí te dará la siguiente instrucción. Muchas veces queremos ver todo el camino antes de dar un solo paso, pero la manera en la que Dios guía es diferente. Él nos pide obediencia en lo pequeño antes de revelarnos lo grande. Si Dios te está mostrando que debes pedir perdón a alguien, hazlo. Si sientes en tu corazón que debes cambiar un hábito, comienza hoy. Si sientes que debes ayudar a alguien, no lo dudes. La obediencia desbloquea más dirección. Si ignoramos lo que Dios ya nos dijo, ¿por qué esperar que nos diga más? La clave para crecer en la guía del Espíritu Santo es simple. Cuando Él te hable, actúa. Paso 5. Rodéate de personas que también busquen a Dios. No puedes crecer en tu relación con el Espíritu Santo si estás rodeado de personas que constantemente te alejan de Dios. Las personas con las que pasas más tiempo influencian tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Si quieres escuchar más a Dios, rodéate de personas que también lo buscan. Esto no significa que debes rechazar a quienes no comparten tu fe, pero sí que debes ser intencional en quiénes son tus influencias más cercanas. Busca amistades que te animen en tu camino espiritual, que te ayuden a crecer y que también vivan bajo la guía del Espíritu Santo. Si no tienes personas así en tu vida, pídele a Dios que te las muestre. Conéctate con una comunidad de creyentes, asiste a grupos de estudio bíblico, rodéate de personas que te inspiren a buscar más de Dios. Paso 6. Aprende a confiar, aunque no veas el panorama completo. Aquí está una de las razones principales por las que muchas personas no siguen la guía del Espíritu Santo. Quieren entender todo antes de obedecer, pero Dios no nos da todas las respuestas de inmediato. El Espíritu Santo muchas veces nos pide que demos un paso en fe sin ver el resultado final. Así es como crecemos en nuestra relación con Él. Si solo obedecemos cuando todo tiene sentido, no estamos caminando en fe, sino en lógica. Tal vez en este momento Dios te está pidiendo que confíes en Él con un trabajo, con una relación, con una decisión difícil. Tal vez sientes que debes moverte en cierta dirección, pero tienes miedo porque no ves toda la imagen completa. Recuerda esto: Dios ve lo que tú no ves. No necesitas saber todos los detalles, solo necesitas confiar en que si Él te está guiando, es por tu bien. La dirección de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Si realmente quieres ser guiado por el Espíritu Santo todos los días, debes comenzar a aplicar estos pasos. No se trata de esperar una experiencia sobrenatural única, sino de cultivar una relación diaria con Dios. Haz tiempo para estar con Él. Pregunta con intención. Escucha en silencio. Obedece en lo pequeño. Rodéate de personas que te acerquen a su presencia.
Aprende a confiar, aunque no tengas todas las respuestas. Dios quiere guiarte más de lo que tú quieres ser guiado. Solo necesitas hacer tu parte. Si tomas estos pasos, te aseguro que empezarás a experimentar su dirección en maneras que nunca imaginaste. Claro, aquí va. Al final del día, ser guiado por el Espíritu Santo no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de tener un corazón dispuesto y humilde. Dios no está buscando expertos, está buscando hijos e hijas dispuestos a escuchar. La guía del Espíritu Santo está disponible para ti cada día, en cada decisión, en cada momento. Solo necesitas aquietar tu corazón y prestar atención. Así que, mientras caminas por esta jornada de aprender a escuchar a Dios, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, susurrándote dirección, llenándote de paz y guiándote hacia lo mejor que Dios tiene para tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy.